Era una tarde de verano, de esas que caen pesadas sobre Guadalajara y dejan el aire quieto, con olor a tierra caliente. Yo estaba en el porche, regando los cactus que con los años se habían convertido en mi compañía diaria. Tenía la manguera en la mano y el agua resbalaba sobre las espinas verdes, brillando bajo la luz anaranjada del sol. En ese momento, el celular sonó dentro de la casa. El timbre cortó el silencio como un cuchillo. Caminé despacio, con las sandalias arrastrándose sobre el suelo de cemento, y al mirar la pantalla vi el nombre de mi hija, Isabela. Me limpié las manos húmedas en el trapo, que siempre cuelga en la puerta, y contesté. ¿Bueno? La voz de Isabela entró fuerte, llena de entusiasmo, como si estuviera viviendo el mejor día de su vida. «Papá, solo te llamo rápido antes de que despeguemos. Javier y yo vamos a Cancún». Me quedé callado un instante, sorprendido. Ella siguió hablando sin esperar respuesta. Reservamos una suite presidencial en un resort de 5 estrellas. Tiene piscina privada, spa, restaurantes de lujo. Es increíble. Mientras hablaba, pude oír de fondo risas, el murmullo de un aeropuerto lleno, el altavoz anunciando vuelos. Incluso reconocí la voz de Javier, que pedía algo a un mesero en el lounge. Isabela no paraba de detallar cada plan, que un paseo en yate privado hasta Isla Mujeres, que una cena en un restaurante con un chef famoso que había estudiado en París. Todo lo decía con un tono ligero, como si fuera lo más normal del mundo. Yo, con voz tranquila, le pregunté: «Hija, ¿y de dónde salió tanto dinero para un viaje así?» Ella soltó una risita breve, casi como quien aparta una molestia. «Javier recibió un bono en el trabajo y yo he estado ahorrando de la boutique. Queríamos darnos un gusto, ¿sabes?» Mientras hablaba, mi celular emitió un ding. Era un mensaje de ella. Lo abrí y vi una foto. 2 boletos de Aeroméxico en clase ejecutiva, acompañados de una copa de vino blanco en el lounge VIP. Minutos después, otra imagen. Ella y Javier brindando con copas altas, sonriendo radiantes. Me esforcé por sonar alegre. «Bueno, me alegra que disfruten. Viajen tranquilos. No te preocupes por nada, papá», me dijo ella antes de colgar. «Nosotros nos hacemos cargo de todo». La llamada terminó y yo me quedé mirando la pantalla apagada. Afuera, por la calle, pasaba un vendedor de tamales golpeando su silbato metálico. Los niños del vecindario corrían detrás de una pelota, riendo, mientras los autos pasaban lentamente bajo la luz dorada de la tarde. Entré de nuevo a la sala. Puse la cafetera a hervir y preparé una taza de café negro, espeso, como el que siempre tomo al atardecer. Al llevar la taza a la mesa de madera, noté que mi mano temblaba levemente. Dejé el café y mis ojos se posaron en las fotos que aún adornaban el mueble. Isabela con su toga en la graduación. Isabela con Mateo en una Navidad de hace años. Isabela abrazándome en el cumpleaños de sus 15. De pronto, el celular volvió a sonar con otro mensaje. Lo abrí. Una selfie de Isabela y Javier, ambos con copas de champaña. La frase escrita en letras grandes: «Viva la vida». No sé por qué, pero esa imagen me dejó un nudo en el estómago. Quizás fue la ligereza con que lo escribió, como si todo en la vida se redujera a disfrutar sin pensar en el mañana. Me acerqué al escritorio y encendí la computadora. Tecleé mis claves, abrí la página del banco. El cursor parpadeó unos segundos
hasta que la pantalla mostró el saldo de mi cuenta. Me detuve un momento, porque en ese instante el tañido de las campanas de la iglesia del barrio comenzó a sonar. El eco entraba por la ventana, mezclado con el canto de unas golondrinas que revoloteaban sobre los cables eléctricos. Respiré hondo y bajé la mirada hacia la pantalla. Y allí estaban, movimientos recientes, cifras que me hicieron entornar los ojos, grandes cargos en fechas muy cercanas, uno por boletos de avión, otro por un hotel en Cancún, y más abajo, pagos por servicios turísticos. Me quedé inmóvil, con la mano sobre el ratón, sintiendo cómo el calor del verano de repente se volvía más sofocante. El ventilador de techo giraba lento, empujando un aire tibio que no aliviaba nada. Mi café, olvidado, se iba enfriando en la mesa. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la calle seguía su rutina. Un carro de paletas tocaba su campanita. Un vecino saludaba desde su bicicleta. Unos perros ladraban tras una reja. Todo parecía normal. Solo dentro de mí, algo había empezado a cambiar. No quise sacar conclusiones de inmediato. Cerré la computadora. Dejé que el sonido lejano de las campanas se desvaneciera. Pero la semilla de la sospecha ya estaba ahí, clavada en mi pecho. Me serví otro poco de café, más amargo esta vez, y regresé al sillón. Miré el celular que descansaba sobre la mesa, con la última foto de Isabela y Javier aún encendida. Sus sonrisas, sus copas en alto, ese viva la vida, mientras en mi cabeza resonaban las palabras que ella me había dicho. Papá, no te preocupes, nosotros nos hacemos cargo de todo. Y sin embargo, frente a mis ojos, en la pantalla de mi banco, los números contaban otra historia. Una historia distinta que en ese momento yo apenas comenzaba a comprender. Después de cerrar la llamada con Isabela, me quedé con una inquietud clavada en el pecho. El café en la mesa se había enfriado, y el silencio de la casa era tan denso que escuchaba hasta el zumbido del ventilador. Decidí volver a encender la computadora, no para disipar mis dudas, sino porque necesitaba comprobar lo que ya sospechaba. La página del banco tardó en cargar, como si también dudara en mostrarme la verdad. Cuando al fin apareció el estado de cuenta, moví el cursor hacia abajo y empecé a revisar las últimas operaciones. Una tras otra, las cifras me golpeaban como martillazos. Vuelos a Aeroméxico, más de 45.000 pesos. Resort Cancún, más de 250.000 pesos. Renta de un auto de lujo, cerca de 20.000 pesos. Tour en yate privado, arriba de 30.000 pesos. Me quedé mirando esos números, incrédulo, con la boca entreabierta. Todos los cargos coincidían con la fecha y la hora en que Isabela me llamó. No había lugar para las dudas. Sentí un calor súbito recorrerme el cuerpo, no por el verano, sino por la rabia mezclada con decepción. Me levanté de la silla, caminé hacia la mesa del comedor y abrí mi cartera de cuero. Allí estaba la tarjeta American Express, la misma que años atrás le entregué a mi hija con una advertencia clara. Solo para emergencias, hija, nada más. Esa tarjeta era, en mi mente, un símbolo de confianza. Yo había creído que ella sabría respetarlo. La sostuve entre mis dedos. La miré contra la luz de la ventana. Recordé la última vez que Isabela la usó frente a mí. Dijo que necesitaba comprar algo para el trabajo, un par de zapatos especiales para la boutique.
Sonrió, me abrazó y a los pocos días me devolvió la tarjeta como si nada. En aquel momento pensé, qué responsable, qué diferente a los demás jóvenes. Y yo, ingenuo, pasé por alto algunos cargos raros que ya se insinuaban en los estados de cuenta. Caminé hacia el mueble del pasillo. Abrí el cajón donde guardo recibos viejos y facturas. Saqué un montón de papeles amarillentos, los extendí sobre la mesa y empecé a revisar. Allí estaban, compras que no cuadraban con mi vida. Restaurantes caros, tiendas de ropa de lujo, pequeños retiros de efectivo en lugares turísticos. Había visto esos cargos antes, pero me convencí de que quizá eran errores bancarios. Ahora todo encajaba. No eran errores, eran las manos de mi propia hija. En ese instante, el celular vibró sobre la mesa con un correo entrante. El asunto decía: confirmación de transacciones completadas. Lo abrí y cada línea era una puñalada. Apagué el monitor de la computadora y encendí la televisión, buscando distraerme. En el canal local transmitían una nota alegre sobre el festival de verano en Mazatlán. Música de cumbia, gente bailando en la playa. Pero para mí las imágenes eran lejanas, irreales. Subí un poco el volumen, pero pronto lo apagué. El ruido no conseguía ahogar la tormenta que me rugía dentro. Me acerqué a la ventana y la abrí. El aire caliente entró con fuerza, cargado del aroma dulce del pan recién horneado. Un vendedor ambulante pasaba por la calle gritando: «¡Pan dulce, recién salido del horno!». Ese olor, que otras veces me resultaba reconfortante, ahora solo me revolvía el estómago. Regresé a la mesa, serví más café, y con la taza en mano volví a iniciar sesión en el banco. Esta vez revisé cada detalle con calma, apuntando en una hoja: fecha, monto, lugar. La lista crecía, y con ella crecía también mi angustia. En ese momento sonó un mensaje en WhatsApp. Era de Mateo, mi hijo mayor. «Papá, este fin de semana vamos a visitarte con los niños. Llevaré una botella de tequila». Leí el texto varias veces. Sentí un alivio breve, como un rayo de sol entre nubes negras. Contesté con un simple «los espero», pero apenas envié el mensaje, volví a mirar la hoja llena de anotaciones. El contraste me golpeó. Un hijo que traía alegría y nietos a mi casa, y una hija que vaciaba mis bolsillos sin remordimiento. Decidí imprimir el estado de cuenta. El ruido del viejo aparato llenó la sala. Cada página saliendo era una prueba más de lo que estaba ocurriendo. El olor a tinta fresca invadió el cuarto, mezclándose con el aroma del café ya frío. Tomé todas las hojas y las guardé en una carpeta azul. Las acomodé sobre la mesa con cuidado, como si fueran documentos legales de un juicio que todavía no empezaba, pero que ya sentía inevitable. De pronto, el celular sonó de nuevo. Era Isabela. Contesté con voz serena. Ella hablaba desde el aeropuerto, se notaba el bullicio de fondo. Su tono era despreocupado. «Papá, ya estamos a punto de abordar. Te mando fotos cuando lleguemos al resort. Te va a encantar». No dije mucho, solo respondí: «Que tengan buen viaje». Colgué y dejé el celular sobre la mesa. Lo miré un momento más, como si esperara que el aparato mismo me diera una explicación. Pero lo único que hacía era reflejar mi rostro cansado en la pantalla apagada. Necesitaba aire. Caminé hacia el balcón, abrí la puerta y me apoyé en la baranda de hierro. La calle de mi barrio estaba tranquila.
Vi a doña Marta, mi vecina de toda la vida, sentada en su porche, separando frijoles en un plato hondo. Levantó la mano para saludarme. Yo respondí con un gesto leve, forzando una sonrisa que no me salía del alma. Me quedé allí un rato, observando las casas bajas, las paredes gastadas por el sol, el olor a humedad que subía desde las banquetas regadas. Un camión viejo pasó tocando la bocina, mientras un niño perseguía una pelota hasta la esquina. Y entre esos sonidos cotidianos apareció uno más, el tintineo de un carrito de cocos. El vendedor gritaba: «¡Cocos fríos! ¡Cocos fríos!». Y algunos vecinos salieron con vasos en la mano. Yo, sin embargo, permanecí inmóvil, con la carpeta azul aún sobre la mesa detrás de mí, y la certeza creciendo en mi interior. No era un error, no era un malentendido. Era mi hija. Cuando finalmente regresé a la sala, miré otra vez el reloj de pared. El segundero avanzaba con un tic-tac monótono, casi cruel. Me senté frente a los papeles impresos, pasé la mano sobre ellos y respiré hondo. Todo estaba claro. Isabela había usado mi tarjeta, no una vez, sino muchas. Lo supe con esa certeza que se siente en los huesos, la que no deja espacio a la duda. Me quedé ahí, solo, con el zumbido del ventilador, el eco de la calle y la sombra enorme de esa verdad, cubriéndolo todo. La mañana siguiente amaneció clara y calurosa. Los primeros rayos de sol se colaban entre las cortinas delgadas de mi habitación y pintaban de dorado las paredes descascaradas. Me levanté despacio, con los huesos protestando, como siempre a mis 66 años, y fui directo a la cocina. Allí, sobre la estufa de gas, esperaba el cazo de cobre en el que desde hace décadas preparo mi café. Llené el recipiente con agua, añadí el polvo oscuro y dejé que el hervor llenara el aire con ese aroma fuerte, casi amargo, que siempre me da la sensación de hogar. Serví la bebida en mi taza preferida, ya con el esmalte desgastado en las orillas, y me senté en la mesa de madera. Apenas había dado el primer sorbo cuando sonó el celular. El nombre de Isabela apareció en la pantalla. Me quedé mirando el aparato unos segundos, dudando. Contesté al fin, con un nudo en la garganta. ¿Bueno? Del otro lado me llegó un bullicio inmediato, el rumor del mar, carcajadas lejanas y, por encima de todo, el golpe rítmico de un reguetón que parecía salir de algún bar de playa. La voz de Isabela irrumpió alegre, como si nada en el mundo pesara sobre ella. «Papá», exclamó, «ya llegamos a Cancún. No te imaginas, este lugar es un paraíso. El resort es hermoso, parece de película». Yo cerré los ojos un instante, escuchando no solo lo que decía, sino también lo que trataba de ocultar. Había algo forzado en su entusiasmo, una nota demasiado alta, como si hablara más para convencerse a sí misma que para contarme la verdad. Le respondí con calma: «Qué bien, hija. Me alegra que hayas llegado con bien». Hubo un silencio breve, y entonces lancé la pregunta que llevaba martillándome desde la noche anterior. «Isabela, dime la verdad. ¿Usaste la tarjeta de tu padre para pagar este viaje?» Al otro lado no escuché nada durante unos segundos eternos. Solo el soplido del viento y el chillido de gaviotas filtrándose en la línea. Después, una risa suave, casi nerviosa, rompió la pausa. «Ay, papá, ¿cómo se te ocurre pensar eso?», dijo con un tono ligero. «Alguien seguramente robó tus datos.
No te preocupes. Yo misma te ayudo a llamar al banco para reportarlo. Me quedé mudo, apretando la taza de café con ambas manos. En ese instante se oyó la voz de Javier, clara, burlona, irrumpiendo de fondo. No te preocupes, suegro, todo está bien. La frase me cayó como una bofetada. Ese hombre nunca me había inspirado confianza. Y ahora, esa risa cínica detrás del teléfono me confirmaba todo lo que temía. Isabela retomó la palabra con un aire fingido de preocupación. «En serio, papá, hazme caso. Llama ya al banco, porque es peligroso. Yo te juro que no usé tu tarjeta». Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, un vendedor de elotes empujaba su carrito, haciendo sonar la bocina de aire. El olor a maíz asado llegó hasta mí mezclado con el humo de los coches que pasaban tocando el claxon en la avenida. Todo seguía igual en el barrio, pero dentro de mí nada estaba igual. Me obligué a mantener la voz serena. «Sí, hija, llamaré al banco, no te preocupes. Gracias por avisar». «Te dejo, papá. Vamos a bajar a la alberca», contestó ella apresurada. «Te mando fotos luego». Y colgó sin más. Me quedé un rato con el teléfono en la mano, mirando la pantalla apagada como quien contempla una puerta cerrada. El café en la mesa ya estaba frío. Volví a sentarme, saqué el estado de cuenta que había impreso la noche anterior y tomé un bolígrafo rojo. Uno por uno, empecé a subrayar los cargos. El vuelo, el resort, la renta del auto, el tour en yate. Cada trazo sobre el papel era como un latido más fuerte de la rabia contenida. De pronto sonó el timbre de la casa. Me levanté y abrí la puerta. Era el cartero, con su uniforme azul arrugado y una gorra deslavada. Me extendió un sobre con la factura de la luz. Firmé sin decir palabra, devolví el bolígrafo y asentí con un gesto. El hombre sonrió con cortesía antes de marcharse, silbando bajo mientras bajaba la calle. Regresé al interior. Coloqué la factura en un cajón. Volví a la mesa y observé la cifra total en el estado de cuenta. Más de 400.000 pesos. Tragué saliva, sentí la boca seca. Era demasiado dinero para salir de mi bolsillo sin que yo lo notara. Demasiada confianza traicionada. Suspiré, cerré los ojos y metí las hojas de nuevo en la carpeta azul. Las guardé con cuidado, aunque sabía que esas páginas no podían esconder el peso que yo sentía en el pecho. Caminé hacia el balcón. Afuera, la vida seguía su curso. Unos niños reían jugando con una pelota desinflada. Un muchacho pasaba en bicicleta cargando un canasto de pan. Doña Marta, mi vecina, seguía en su silla de siempre, ahora separando chiles secos en una charola de metal. Me saludó con la mano y yo respondí con un leve movimiento de cabeza. Me apoyé en la baranda de hierro. El sol pegaba fuerte, las sombras eran cortas. El calor subía del pavimento como un vapor espeso. Un carrito de agua de coco apareció en la esquina, la campanita sonando con insistencia. Los gritos de los niños y el murmullo del barrio se mezclaban con los latidos en mi sien. Volví adentro, cerré la puerta del balcón. El silencio de la casa me envolvió de nuevo. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared, cada segundo cayendo como una gota pesada. Me acerqué a la mesa, acaricié la carpeta azul y pensé en la llamada recién terminada, en la mentira pronunciada con tanta facilidad. Lo que más dolía no era el dinero, sino el descaro. La forma en que me miraba a los ojos, aunque fuera a través del teléfono, y me negaba lo que yo ya sabía.
esa habilidad para decir no con una risa ligera, mientras los cargos del banco gritaban la verdad. Me serví otra taza de café, aunque ya no tenía sabor. Me senté de nuevo y dejé que la vista se me nublara un instante. Y allí, frente a mí, entre papeles, recibos y silencios, supe que había llegado a un punto de no retorno. Mi hija había mentido. Y yo, por primera vez, no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Aquella noche me costó cenar. La sopa de frijol que había dejado lista se enfrió en el plato y apenas probé un par de cucharadas. El apetito me había abandonado, sustituido por una sensación áspera en la boca del estómago. El reloj de pared marcaba las 10:30 cuando me encerré en mi despacho. Ese cuarto pequeño donde guardo mis papeles, la vieja radio y la lámpara de escritorio que ilumina con una luz amarilla cansada. Encendí la lámpara, acomodé la carpeta azul con los estados de cuenta y me senté frente al teléfono fijo. Mis manos temblaban un poco al marcar, pero no de miedo, sino de la firmeza que uno siente cuando sabe que no hay marcha atrás. El tono sonó varias veces hasta que una voz joven, educada, contestó: Oceanfront Cancún Resort, buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Respiré hondo y contesté con un tono bajo pero claro. Soy el titular de una tarjeta con la que se hizo una reservación a nombre de Isabela Ramírez. Tengo el número de confirmación aquí. Di la serie de dígitos que aparecía en el estado de cuenta. Escuché cómo el recepcionista tecleaba rápido, el sonido metálico del teclado viajando por la línea. Tras unos segundos dijo con cortesía: Sí, señor, la reservación existe. Suite presidencial, 5 noches, check-in confirmado para hoy. Apreté los labios y sentí cómo la sangre me golpeaba en las sienes. Entonces pronuncié las palabras que llevaba todo el día ensayando. Soy el dueño de la tarjeta. Esa transacción fue sin mi autorización. Cancélela de inmediato. Hubo un silencio incómodo. Después, la voz del recepcionista, un poco más insegura. Señor, nuestras políticas establecen que las reservaciones de este tipo no son reembolsables. Lo interrumpí con firmeza, elevando apenas el tono de voz. Escúcheme bien. Yo no autoricé ese gasto. O lo cancela ahora, o mañana mismo lo denuncio como fraude. El chico dudó. Pude oír su respiración al otro lado, como si buscara una salida. Finalmente cedió. Permítame un momento, señor. Fueron 2 minutos eternos en los que el tic-tac del reloj se mezcló con el ladrido lejano de un perro en la calle. Al regresar, la voz del recepcionista sonó resignada. De acuerdo, señor. La reservación queda cancelada. Recibirá un correo electrónico de confirmación en unos minutos. Colgué sin despedirme. Saqué una libreta y anoté con calma: Resort cancelado. Al hacerlo, sentí como si una piedra me cayera del pecho, aunque aún quedaba un largo camino. No me detuve. Tomé aire y marqué el siguiente número, el de la empresa de renta de autos que figuraba en el estado de cuenta. Contestó una mujer con voz monótona, seguramente cansada de atender clientes nocturnos. Rentas de lujo, buenas noches. Quiero cancelar una reservación a nombre de Isabela Ramírez. Aquí está el código. Se lo dicté y enseguida ella respondió sorprendida. ¿Está seguro, señor? Es un Jaguar último modelo. Ya está apartado para mañana en la mañana.
Cerré los ojos, conteniendo la rabia, y respondí seco. Sí, cancelado. Tecleó con rapidez, y en menos de un minuto me aseguró que había enviado la notificación a mi correo. Y en efecto, al revisar el buzón, allí estaba. Reserva cancelada. Volví a la libreta y apunté la segunda línea. Auto cancelado. Mientras tanto, en la calle se escuchaba el rugido de un camión urbano que pasaba a toda velocidad. Un perro aulló, y enseguida otros del vecindario lo imitaron, creando un coro inquietante que llenaba la noche. Me serví un trago de mezcal en un vasito de barro. Lo bebí de un sorbo y sentí el ardor recorrerme la garganta. Con esa fuerza marqué el tercer número. La empresa de yates Blue Caribe. Tardaron un poco en contestar, pero finalmente respondió un hombre de voz grave. Le expliqué lo mismo. El cargo no estaba autorizado. Quería cancelarlo. Pero, señor, replicó sorprendido, este es un tour exclusivo. Ya está todo preparado. Champaña a bordo, tripulación, ruta privada. Lo corté sin dudar. No me importa, cancélelo. Hubo un resoplido de fastidio y después un clic de teclado. De acuerdo, señor. Solo podemos devolverle una parte, ya que el servicio era especial. Acepté sin pensarlo. El dinero no era lo más importante en ese momento. Era recuperar el control que mi hija había intentado arrebatarme. Minutos después, el correo con el asunto «cancelación confirmada» apareció en mi bandeja. Lo anoté en la libreta. Yate cancelado. Encendí la radio vieja para romper el silencio. Una canción de bolero comenzó a sonar, melancólica, como si acompañara mi soledad en esa batalla silenciosa. Me sorprendí tarareando unos versos, apenas para mantenerme despierto y enfocado. Faltaba la última llamada. El restaurante de alta cocina que Isabela había mencionado con tanto entusiasmo. Busqué el número, marqué, y contestó un recepcionista de voz pausada. Le di los datos y pedí cancelar la cena reservada para 2. El hombre explicó: «Señor, la cena ya fue pagada por adelantado. Solo podemos devolverle una parte. El resto queda como penalización». Asentí en silencio, aunque él no pudiera verme. «Está bien, cancela de todos modos». La confirmación llegó minutos más tarde al correo. La añadí a mi lista. Miré la libreta. 4 líneas escritas en tinta azul, cada una con la palabra «cancelado». Me apoyé en el respaldo de la silla, dejé escapar un suspiro largo y bebí otro sorbo de mezcal. En ese instante, el teléfono celular empezó a vibrar con insistencia. No lo contesté. Sabía que eran notificaciones de las reservas eliminadas, quizá mensajes de Isabela o de Javier preguntando qué había pasado. Lo dejé sonar. Apagué la radio, quedando solo con el murmullo lejano de la ciudad. Un autobús nocturno pasó pitando, y los pasos de un vecino se escucharon en la banqueta. Afuera, Guadalajara parecía dormida, pero dentro de mi casa la vigilia apenas comenzaba. Guardé los papeles en la carpeta azul, apagué la lámpara y me quedé unos segundos mirando por la ventana. La calle estaba desierta, iluminada apenas por la luz amarillenta de un farol que parpadeaba. Sentí el aire caliente en la cara y por primera vez en mucho tiempo la certeza de que había hecho lo correcto. El reloj marcó las 2 de la madrugada cuando me levanté de la silla.
Apagué todo, cerré la puerta del despacho y caminé hacia mi cuarto. Al recostarme, el cuerpo me pesaba, pero el alma se sentía más ligera, porque sabía que al amanecer, Isabela y Javier despertarían en Cancún sin el viaje de ensueño que habían planeado. Y yo, en mi silencio, habría recuperado algo de la dignidad que me habían querido arrebatar. La mañana siguiente me encontró sentado en el porche, como de costumbre, con una taza de café humeante entre las manos. El calor empezaba temprano en Guadalajara, y el aire olía a tierra húmeda por el riego de los vecinos. Apenas había dado el primer sorbo cuando el celular vibró sobre la mesa de madera. El nombre de Isabela apareció en la pantalla. Contesté, y enseguida noté algo distinto en su voz. «Papá, hay un problema», dijo con tono tenso, nada parecido al entusiasmo del día anterior. «En el hotel nos dicen que no hay habitación, que la reservación fue cancelada. Detrás de ella escuché el mar golpeando con fuerza y un murmullo de voces alteradas. Más claro todavía, la voz de Javier, reclamando con furia en español atropellado. «Esto es ridículo. Pedimos la suite presidencial». El ruido de un taxi pitando y la voz de un vendedor gritando «¡Cocos fríos! ¡Cocos fríos!» se mezclaban en la línea, pintando para mí la escena exacta. Ellos de pie frente al mostrador, la maleta a un lado, el sol del Caribe pegando fuerte y la incomodidad creciendo. Isabela bajó la voz, casi en un susurro, como si no quisiera que Javier escuchara. «Papá, ¿tu tarjeta tiene algún problema? El recepcionista dice que el titular llamó para cancelar». Yo respiré despacio. Dejé que el silencio se estirara unos segundos y respondí con calma. «No veo ningún problema, hija. Esta mañana retiré dinero del cajero aquí, cerca de casa. Todo funciona normal». Al otro lado, silencio. Podía imaginar su rostro crispado, la manera en que trataba de recomponer la situación. Finalmente soltó una risita forzada. «Seguro fue una confusión. Voy a intentar de nuevo, no te preocupes». Colgué sin añadir más. Me quedé mirando la taza de café, ahora medio fría. Afuera, un camión pasaba despacio. Los niños del barrio jugaban al fútbol descalzos en la calle. La vida cotidiana seguía su curso, pero en mi interior todo tenía un sabor distinto, áspero, como la verdad que ya no podía negar. Una hora después, el teléfono volvió a sonar. Era ella otra vez. Contesté y la escuché con la voz quebrada. «Papá, el coche de renta también desapareció. Nos dicen que fue cancelado anoche». Detrás se oyeron portazos, un golpe de maleta arrastrada y la voz de Javier soltando groserías. «Esto no puede estar pasando», vociferaba él, como si pudiera cambiar la realidad a gritos. Me apoyé en el respaldo de la silla y respondí con voz plana. «Tal vez sea un fallo en el sistema. No te preocupes, seguro se arregla». Sabía bien que no era un fallo. Y también sabía que mi respuesta la dejaría aún más nerviosa. Colgué y volví a dejar el celular sobre la mesa. Pasado el mediodía, mientras yo calentaba tortillas en el comal, el teléfono sonó de nuevo. Contesté sin apuro, y esta vez Isabela casi gritaba. «Papá, el tour del yate también fue cancelado, y la cena de esta noche tampoco aparece en el sistema». Su voz se quebró,
y en el fondo escuché cómo Javier discutía con alguien, probablemente con el personal del hotel o con un mesero. «Exijo hablar con el gerente ahora mismo». Yo me quedé en silencio unos segundos, hasta que respondí despacio, cada palabra como un cuchillo que cortaba la mentira. «Qué raro, hija, porque según tú, nunca usaste mi tarjeta». La línea quedó en silencio. Solo llegaba a mis oídos el sonido del viento en el malecón y el llanto ahogado de mi hija intentando disimularlo. Después, sin una palabra más, colgó. Apagué el comal, me serví un plato sencillo de frijoles y me senté a comer solo. No sentía hambre, pero masticaba despacio, como si ese acto rutinario me ayudara a mantener la calma. El celular permaneció sobre la mesa, callado, hasta que a media tarde volvió a vibrar. Era un mensaje de Isabela. Abrí la pantalla y vi la fotografía de una habitación modesta, con paredes húmedas, pintura descascarada y un ventilador de techo que apenas aguantaba. En la esquina, un aire acondicionado viejo hacía un ruido estridente. El pie de foto decía: «Gracias, papá». Me quedé observando la imagen largo rato. La rabia y la tristeza se mezclaban de una forma difícil de describir. Ella quería culparme, como si yo hubiera destruido su paraíso, cuando en realidad fue ella quien me robó primero. Dejé el teléfono en la mesa y salí al balcón. El sol de la tarde caía con violencia sobre Guadalajara. Los autobuses llenaban la calle principal con su ruido y un vendedor de paletas hacía sonar su campanita metálica. Yo observaba todo en silencio, como si la ciudad me recordara que la vida continúa aun cuando el corazón de un padre se siente hecho pedazos. No sonreí, no celebré. Solo respiré hondo y pensé que a veces, para recuperar el respeto, hay que dejar que los demás se enfrenten a las consecuencias de sus propios actos. Esa noche, al acostarme, repasé cada palabra de las llamadas del día. El tono nervioso de Isabela, la furia inútil de Javier, la foto del motel. Todo eso se mezclaba con la certeza de que mi decisión, por más dura que pareciera, era necesaria. Porque si yo no ponía límites, mi hija nunca entendería el peso de lo que había hecho, y mientras el reloj avanzaba lento en la oscuridad de mi cuarto, supe que el verdadero viaje apenas empezaba, y no era el de Cancún, sino el camino doloroso de un padre enfrentando la traición de su propia sangre. La noche había caído sobre Guadalajara y yo me senté a cenar solo, como tantas veces. En el plato tenía un tazón de frijoles negros con un poco de queso fresco desmenuzado encima. El vapor subía todavía, pero el sabor ya no me atraía. Estaba cansado, con el cuerpo pesado de todo lo que había pasado en las últimas 24 horas. Traté de concentrarme en la comida, en el acto simple de llevar la cuchara a la boca, cuando el celular vibró sobre la mesa. Lo miré con desgana, pero al ver el nombre de Isabela, el estómago se me encogió. Contesté, apoyando la cuchara en el borde del plato. «¿Bueno?» La voz de mi hija llegó temblorosa, quebrada como si hubiera estado llorando o conteniéndose demasiado tiempo. «Papá, fuiste tú quien canceló todo». Me quedé en silencio un instante, mirando la mesa vacía frente a mí. Luego respondí despacio, con la firmeza de alguien que ya no quiere rodeos. «Sí, yo lo hice, porque usaste mi dinero sin permiso». Del otro lado de la línea estalló un grito, cargado de rabia y desesperación. «No podías hacer eso. Ese dinero me corresponde.
Solo lo tomé antes de tiempo. Es dinero de la familia. La escuché sollozar, y de fondo la voz de Javier, fuerte, insolente, atravesando la bocina con desprecio. «Viejo tacaño, ese dinero ya es de ella, y tú lo sabes». Apreté los dientes y me obligué a mantener la calma. Mi hija seguía hablando atropelladamente, entre lágrimas y reproches. «Tú me lo debes. Toda la vida me has mantenido, y ahora no puedes dejar de hacerlo. No soy una extraña, soy tu hija». Las palabras me golpeaban, cada una más dura que la anterior. Cerré los ojos, respiré hondo y contesté con voz grave. Cuando alguien toma lo que no es suyo, sin pedir permiso, sin preguntar, eso tiene un nombre. Se llama robar. Del otro lado hubo un portazo. Escuché a Javier gritar insultos en el fondo, y el eco metálico de un pasillo barato de motel amplificaba sus voces. Luego vino el reproche que yo temía, el veneno que siempre había intuido en ella. Tú siempre preferiste a Mateo, a él le diste todo. ¿Y a mí? A mí me llamas ladrona. A tu propia hija. Me quedé helado. No era la primera vez que la escuchaba compararse con su hermano, pero nunca con tanto resentimiento, nunca con tanto veneno en la voz. En ese momento, un golpe seco se oyó a través de la línea, como alguien llamando a la puerta de su cuarto. Una voz desconocida, áspera, gritó: «Bajen la voz, por favor, o los saco de aquí». Imaginé al dueño del hotelucho, molesto con los gritos y los llantos. La escena me dolía. Mi hija, reducida a discutir en un cuarto de mala muerte, defendiendo lo indefendible. Entonces su voz bajó de tono, casi un susurro, cargada de lágrimas. «Ya no me quieres, papá. Tan fácil me dejas de lado. Yo solo quería vivir bien, como mis amigas. No quiero sentirme menos que ellas». Tragué saliva y sentí un nudo en la garganta, pero no podía dejarme vencer. Contesté con frialdad, aunque por dentro me estaba rompiendo. «Ya eres adulta, Isabela. Si quieres vivir bien, trabaja y gánatelo. No esperes que yo alimente para siempre a alguien que miente y gasta el dinero de los demás». El silencio que siguió fue largo, doloroso. Podía escuchar apenas su respiración temblorosa. De pronto, la llamada se cortó con un clic seco. Me quedé con el celular en la mano, mirando la pantalla apagada. El plato de frijoles seguía en la mesa, ahora completamente frío. La cuchara descansaba donde la había dejado. Afuera, los sonidos de la ciudad llegaban como un recordatorio de que el mundo seguía girando. Un claxon insistente desde la avenida cercana, un grupo de autos que pasaba con música a todo volumen, y por encima de todo, la voz de un vendedor que se perdía calle abajo. «Tamales, tamales calientitos». Me recargué en el respaldo de la silla, dejando caer la cabeza hacia atrás. La soledad de la casa se volvió aún más pesada. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero no lo permití. No era momento para debilidad. Me levanté, llevé el plato al fregadero y abrí la llave del agua. El ruido del chorro golpeando la loza llenó el silencio incómodo. Mis manos se quedaron bajo el agua un rato más de lo necesario, como si necesitara lavarme algo más que la suciedad de la cena. Cerré la llave, me sequé con el trapo de la cocina y caminé hasta la sala. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. Afuera, el eco de los vendedores ambulantes desaparecía poco a poco.
y el barrio se hundía en un silencio irregular, interrumpido solo por algún motor lejano. Me senté en el sillón, con el celular todavía en la mano. Repasé la conversación en mi mente. Cada palabra de Isabela era un puñal. Me lo debes. Me diste menos que a Mateo. ¿Ya no me quieres? Yo sabía que no eran verdades, sino manipulaciones, intentos de hacerme sentir culpable. Y aún así, dolían. Porque ¿qué padre quiere escuchar a su hija llamarlo injusto, frío, incapaz de querer? Respiré profundo. No iba a retroceder. Si cedía ahora, perdería lo poco de autoridad y respeto que me quedaba. Tenía que mantenerme firme, aunque por dentro la tormenta me destrozara. Apagué la luz del comedor y subí las escaleras hacia mi cuarto. El eco de mis pasos resonaba en la casa vacía. Antes de dormir, miré por la ventana. La calle iluminada por un farol amarillento, un perro echado sobre la banqueta, y en el aire un olor tenue a maíz hervido. Guadalajara seguía viva, indiferente a mis penas. Me recosté y cerré los ojos. El silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón. Esa noche comprendí que la guerra con Isabela apenas había comenzado, y que, como todas las guerras, iba a dejar cicatrices imposibles de borrar. El sol apenas comenzaba a iluminar la ciudad cuando yo ya estaba en pie. El hábito de levantarme temprano no me lo quita nadie. Esa mañana, después de una noche de insomnio y pensamientos pesados, decidí ir al Mercado Libertad, como lo he hecho desde que era joven. Necesitaba ocupar la mente en cosas simples: comprar verduras, caminar entre la gente, sentirme parte de la rutina de siempre. El bullicio del mercado me recibió con sus colores y olores. El aire olía a cilantro fresco, a carne asada en los puestos de tacos, a frutas recién cortadas. Saludé al verdulero de siempre, un hombre ya mayor que me conoce desde hace décadas. «Buenos días, don Aurelio», me dijo con una sonrisa sincera, mientras acomodaba jitomates en pirámides perfectas. Yo apenas levanté la mano, respondiendo con un gesto seco. «Buenos días». No tenía ganas de pláticas. Solo pedí unos jitomates, cebolla, frijol y un poco de chile para la sopa. Pagué en efectivo y guardé las bolsas en mi morral de tela. El hombre me miró con curiosidad, quizá notando que mis ojos no eran los mismos de siempre, pero no preguntó nada. El camino de regreso lo hice despacio, sintiendo el calor de la mañana pegarme en la espalda. Las calles ya estaban llenas de tráfico. Autobuses repletos, motocicletas zigzagueando, vendedores ambulantes ofreciendo jugo de naranja recién exprimido. Todo era vida alrededor, y sin embargo yo me sentía como si caminara en un túnel oscuro. Al llegar a casa, dejé las bolsas en la mesa de la cocina y fui directo a mi despacho. Encendí la computadora con un peso en el pecho. Esa vez no quería revisar solo lo más reciente. Necesitaba ver todo. Decidí abrir el historial de 6 meses de mi tarjeta de crédito. Las cifras comenzaron a desfilar en la pantalla, cada línea como un golpe en el estómago. Abrí una libreta vieja y comencé a anotar con lápiz, línea por línea, para no perderme. El mes pasado, un spa en Chapultepec, casi 7.000 pesos. 2 meses atrás, una tienda Louis Vuitton en Polanco, Ciudad de México, más de 25.000 pesos. 3 meses atrás, un restaurante lujoso en Puerto Vallarta, 12.000 pesos. 4 meses atrás, un hotel en San Miguel de Allende, 15.000 pesos. Mis manos comenzaron a sudar. Pasaba las páginas más rápido, con el corazón latiendo fuerte,
como si cada movimiento me empujara más cerca de un precipicio. Compras de ropa, cenas, viajes cortos, gastos imposibles para una mujer que decía ganar un sueldo modesto en una boutique. Fui sumando con la punta del lápiz, una y otra vez, hasta que el total apareció frente a mí. Casi 450.000 pesos en medio año. Sentí que el aire se me escapaba. Era como ver la traición escrita con números. No una sola vez, no un error, no un desliz impulsivo. Eran meses de robos, uno tras otro, silenciosos, disfrazados de normalidad. Me quedé mirando la cifra un buen rato, como si mis ojos pudieran borrar lo escrito. Pero ahí estaba, innegable. Y lo que más dolía no era la cantidad, sino la repetición. La constancia de la mentira. De pronto, desde la calle, entró un pregón. Aguacates maduros, a buen precio, aguacates maduros. La voz se colaba por la ventana abierta, fresca y viva, en contraste con el silencio sofocante del cuarto. Ese grito cotidiano, que tantas veces me había parecido alegre, esa mañana se me antojó cruel, como si la vida se burlara de mí. Todos seguían con lo suyo, y yo descubría que mi hija me había vaciado poco a poco. Me levanté de golpe y encendí la impresora. El aparato comenzó a zumbar, expulsando hoja tras hoja con todos los movimientos. Cada hoja que caía en la bandeja era una prueba, un ladrillo más en el muro de dolor que se levantaba frente a mí. El ruido de la impresora se mezclaba con el escándalo de unas motocicletas que pasaban por la calle y con los ladridos insistentes de los perros del vecino. Cuando terminó, apagué la máquina y recogí el montón de hojas, más grueso de lo que hubiera querido imaginar. Las apilé con cuidado, las golpeé contra la mesa para emparejarlas y las guardé en un folder color azul. Ese folder, que antes usaba para documentos legales, ahora contenía la evidencia de que mi propia hija me había engañado durante meses. Me serví un trago de mezcal en un vaso pequeño de barro. Lo bebí de un solo golpe, sintiendo el ardor quemarme la garganta y llegarme al pecho. El sabor amargo me acompañó cuando volví a sentarme frente al folder. Lo toqué con la palma de la mano, como si pudiera transmitirme respuestas. Entonces el celular vibró. Un mensaje de Mateo apareció en la pantalla. «Papá, este sábado vamos a verte. Los niños están emocionados de ver al abuelo. Llevaré una botella de tequila». Sonreí por primera vez en días. Una sonrisa breve, casi triste. Escribí de vuelta. «Los espero». Dejé el teléfono a un lado, pero mis ojos se encontraron con un marco de fotos sobre el escritorio. Era una imagen vieja. Isabela de niña, abrazándome fuerte el primer día de clases en la primaria. Su mochila era más grande que ella, y en la foto su cara estaba iluminada por una sonrisa enorme. La tomé entre mis manos y la miré largo rato. El recuerdo me golpeó con fuerza. El olor a sus libros nuevos, su voz nerviosa diciéndome que no la dejara sola, mi promesa de que siempre estaría a su lado. Miré de nuevo el folder azul sobre la mesa. Dentro estaban las cifras, los comprobantes, la verdad dura y fría. Y en mis manos estaba la imagen de una niña que alguna vez creyó en mí y a la que yo también creí conocer. El contraste era insoportable. Era como tener en un mismo cuarto a dos Isabelas distintas, la inocente que corría hacia mis brazos y la adulta que había usado mi confianza para vaciar mis cuentas. Dejé la foto sobre el escritorio, me pasé las manos por la cara y suspiré.
Entendí entonces que no era un error aislado ni un malentendido. Era un patrón, una costumbre. Y reconocerlo fue como tragar vidrio molido. Me quedé allí sentado, solo, con el eco de la ciudad entrando por la ventana y el reloj de pared marcando el paso lento de los minutos. Supe, con una certeza amarga, que ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de algo mucho más profundo. Mi hija me había robado la confianza, pedazo a pedazo, durante meses. Y esa herida no se curaría con ningún reembolso, ni con palabras dulces. Ese día, frente a la pila de papeles impresos, acepté la verdad más dura de mi vida. Mi propia sangre me había convertido en víctima de un engaño prolongado. Y esa traición pesaba más que cualquier cantidad de dinero. Aquella tarde, después de comer algo ligero, un pedazo de pan con queso fresco y un café que ya no me sabía a nada, decidí revisar el teléfono. Lo encendí con desgana, esperando algún mensaje de Mateo o tal vez un recordatorio de pago. Pero lo primero que apareció en la pantalla fue un video, compartido decenas de veces, con el rostro de mi hija en primer plano. Lo abrí y me quedé paralizado. Isabela aparecía en una habitación pobre, con las paredes manchadas de humedad y la luz amarilla de un foco desnudo cayendo sobre ella. El maquillaje corrido le pintaba el rostro de tristeza. Entre sollozos, habló mirando a la cámara de su celular. Mi papá siempre me ha controlado. Él usa el dinero para manipularme, para tenerme bajo su poder. Yo solo quería ser feliz, vivir un poco. Y él lo destruyó todo. Me temblaron las manos. Vi que, junto al video, había escrito una frase como un cuchillo. Cuando tu propio padre destruye tu vida. Padre tóxico. Debajo, los comentarios se acumulaban como un río desbordado. Haz tu vida aparte. No necesitas a un hombre así. ¡Qué horror! Tu padre es un manipulador. Demándalo. Seguro se ha enriquecido controlando a su familia. Cientos de desconocidos, opinando, insultándome, condenándome sin conocerme. Personas que nunca me habían visto, repitiendo juicios como si fueran verdades absolutas. Tragué saliva, sentí la garganta seca. Deslicé el dedo hacia abajo y encontré más. Isabela había publicado historias adicionales. En una aparecía la sábana sucia de un motel barato con las esquinas descosidas. Había escrito encima: «Gracias, papá, por este infierno». Otra historia era una foto de ella misma, con los ojos rojos, el rímel corrido y un texto blanco sobre negro. Crecer en una familia tóxica es una condena de por vida. El corazón me golpeaba en el pecho. No podía creer que esa fuera mi hija, que la niña que alguna vez me abrazaba con ternura ahora me acusara frente al mundo de ser un verdugo. Las notificaciones comenzaron a llover sin descanso. El teléfono vibraba sobre la mesa sin tregua. Mensajes de amigos, conocidos, parientes lejanos. Todos querían saber qué pasaba. Abrí WhatsApp y encontré el grupo de la familia. Primos, tíos, sobrinos. Entre los mensajes vi uno que me dejó helado. ¿Qué pasó con Isabela? Está diciendo cosas muy graves de ti en Facebook. Sentí un mareo. No respondí nada. Cerré la aplicación de golpe, como si eso pudiera silenciar el ruido, como si apagar la pantalla borrara las palabras que ya estaban circulando como pólvora. Me levanté de la mesa y salí al porche.
El sol se estaba escondiendo y el cielo se pintaba de naranja y violeta. Me senté en mi vieja silla de madera, esa que cruje cada vez que apoyo el peso. A lo lejos vi al vendedor de tortas ahogadas estacionando su carrito en la esquina. El humo del virote frito subía en espirales, llenando el aire de un olor fuerte a chile y tomate. Ese humo, mezclado con el crepúsculo, me pareció un espejo de lo que sentía. Un corazón en llamas, ardiendo en silencio. Mientras observaba, el celular vibraba una y otra vez en el bolsillo de mi camisa. No lo saqué. Lo dejé allí, temblando contra mi pecho, como un recordatorio de que ya nada era privado. El dolor más grande no era la exposición pública, ni siquiera los insultos de desconocidos. Era el hecho de que las palabras vinieran de mi hija. Ella había tomado la mentira y la había convertido en un espectáculo, en un juicio sin defensa. Y yo, sentado en mi casa, no podía hacer más que escuchar el eco de su voz, acusándome ante el mundo entero. Me llevé las manos al rostro y las dejé allí un momento largo, cubriendo mis ojos. Sentí las arrugas bajo mis dedos, el cansancio acumulado de los años. Pensé en qué momento se me había escapado Isabela de las manos, en qué minuto dejó de ser mi niña para convertirse en esta mujer que me veía como enemigo. El barrio seguía su vida. Un grupo de jóvenes pasaba en bicicleta, riendo fuerte. Los niños de la vecina corrían tras un balón. El sonido de una radio con mariachi llegaba desde una ventana abierta. Y yo, en medio de todo, me sentía como si estuviera en otro mundo, aislado, juzgado, arrinconado por mi propia sangre. Dejé escapar un suspiro profundo. Miré hacia el cielo oscuro que caía sobre Guadalajara y comprendí algo terrible. Lo que antes era un conflicto íntimo, un dolor de puertas adentro, ahora se había vuelto un espectáculo público. Ya no era solo un problema entre un padre y su hija. Era un tribunal en el que yo era acusado, señalado, condenado, sin poder abrir la boca para defenderme. Me quedé sentado hasta que el humo del carrito de tortas se disipó en la noche. La campana del vendedor de paletas sonó a lo lejos, arrastrando con ella el último vestigio de la tarde. Y allí, en el silencio que quedó, supe que la guerra con Isabela ya no se jugaba en la casa ni en las llamadas telefónicas. Ahora estaba en las calles digitales, en las redes sociales, donde todos opinan, donde la verdad poco importa, donde los lazos de sangre se quiebran con un simple clic. Me dolió más que cualquier otra cosa. Porque entendí que mi hija no solo me había robado dinero, me había robado el derecho a guardar mi dignidad en silencio. El lunes amaneció gris, con un cielo pesado que parecía presagiar lo que estaba por venir. Me vestí con calma, como si cada movimiento tuviera un peso especial. Saqué del closet la camisa blanca que guardaba para ocasiones formales, la misma que apenas usaba desde que me jubilé. Me puse un pantalón gris, planchado con esmero la noche anterior, y una corbata oscura que no había anudado en años. Frente al espejo, mis manos temblaban un poco al ajustarla. No era solo nerviosismo, era también tristeza. Nunca imaginé que un día tendría que vestirme así para protegerme de mi propia hija. Bajé las escaleras, recogí la carpeta azul donde había guardado todas las pruebas. Estados de cuenta, recibos, copias impresas de correos del banco. La tomé con fuerza, como si ese montón de papeles fuera ahora mi escudo. Afuera, mi viejo Volkswagen Jetta me esperaba, con la pintura gastada y el motor que tardó unos segundos en arrancar. Conduje despacio hacia el centro de Guadalajara,
sorteando el tráfico de la mañana. El despacho del licenciado Herrera estaba en un edificio antiguo, de esos que aún conservan la madera oscura en las puertas y los pisos de mosaico gastado. Subí las escaleras y al llegar me recibió la secretaria, una mujer joven con voz amable. «Buenos días, don Aurelio. Pase, por favor». Al entrar a la oficina, lo primero que vi fueron los cuadros colgados en la pared. Una foto de Emiliano Zapata, con mirada firme, y un ejemplar de la Constitución de 1917 enmarcada. Daban al lugar un aire solemne, como si allí dentro todo tuviera un peso especial. Herrera, un hombre de cabello blanco bien peinado y lentes de montura fina, se levantó para estrecharme la mano. Su apretón fue firme, pero su mirada reflejaba comprensión. «¿Trajo los documentos?», preguntó con voz grave. Asentí en silencio y puse sobre su escritorio el paquete de hojas, tan grueso que casi se desparramaba. Él empezó a revisar con rapidez, pasando las páginas con un ceño fruncido cada vez más profundo. «Esto es claro abuso financiero», dijo al cabo de unos minutos, quitándose los lentes para frotarse los ojos. «No hay duda de que su hija ha estado utilizando su dinero de manera indebida. Dígame, don Aurelio, ¿qué quiere hacer exactamente?». Tragué saliva, me enderecé en la silla y hablé despacio. «Quiero sacarla del testamento. Quiero que quede fuera del fideicomiso. Todo lo que tengo será para Mateo y sus hijos». Herrera asintió con seriedad. Abrió un cajón y sacó un formulario oficial. El rasgar de la pluma sobre el papel llenó la sala, un sonido constante que me hacía pensar en el corte definitivo que estaba a punto de hacer en mi propia sangre. Mientras firmaba cada hoja que me ponía enfrente, escuchaba por la ventana los sonidos de la ciudad, el claxon de los autobuses, el murmullo de la gente en la plaza cercana y de vez en cuando las campanas de la iglesia que repicaban con fuerza. Era como si Guadalajara misma fuera testigo de aquella decisión. Cuando terminé, Herrera juntó los papeles en una carpeta nueva y los guardó en su cajón. «En 2 semanas tendrá la copia notariada», dijo con calma. «A partir de hoy, nadie podrá disponer de sus bienes más que usted. Ha hecho lo correcto, don Aurelio». Lo miré a los ojos y asentí, aunque por dentro sentía un vacío enorme. Lo correcto a veces duele más que el error. Salí de allí con paso lento, con la sensación de que acababa de enterrar algo que no era material, sino parte de mi propia vida. Esa noche, de regreso en casa, me dispuse a preparar una olla de caldo de pollo. Corté las verduras con movimientos automáticos: zanahoria, calabacita, un par de elotes partidos en trozos. El aroma del caldo llenó la cocina, y por un instante sentí una paz que me había sido negada en los últimos días. Pero la calma duró poco. Unos golpes fuertes en la puerta me hicieron dar un salto. Dejé la cuchara de madera en la mesa y caminé hacia la entrada. Al abrir, me encontré con Isabela y Javier. Ella tenía los ojos hinchados de llorar, el maquillaje borrado. Él, en cambio, estaba erguido, con la mirada encendida de rabia. «Usted tiene que llamar a su abogado y cambiar todo esto», gritó Javier, empujando la puerta como si quisiera entrar sin permiso. «Ese dinero le corresponde a Isabela», me interpuse, bloqueando el paso con mi cuerpo. Mi voz salió firme, aunque por dentro mi corazón palpitaba fuerte. «Esta es mi casa. Aquí no das órdenes». Javier apretó los puños.
Los nudillos se le pusieron blancos. Vi en sus ojos la chispa de la violencia, y durante un segundo pensé que me golpearía. Isabela, con voz rota, se adelantó. «Papá, por favor, te lo suplico, no lo hagas. Me equivoqué, pero no me dejes afuera». Su llanto era sincero, o al menos así sonaba. Pero yo ya había aprendido a desconfiar de las lágrimas que vienen tarde. «Ya tomé mi decisión», dije, con un hilo de voz que aún así sonó más fuerte de lo que sentía. De pronto, detrás de mí, se escuchó otro golpe en la puerta. Me giré sorprendido, y allí estaba doña Marta, mi vecina de toda la vida, con su bastón en la mano. Había escuchado los gritos y había venido sin miedo. «Yo fui testigo», dijo con voz clara y sin titubeos. «Don Aurelio ayudó a mi familia cuando más lo necesitábamos, y si hace falta, voy a declarar en un juzgado que él está siendo acosado en su propia casa». Javier retrocedió un paso. Sus ojos perdieron un poco de fuerza, como si el coraje se le desinflara de golpe. Murmuró algo entre dientes y soltó el brazo de Isabela. Ella se cubrió el rostro con ambas manos, sollozando, y finalmente lo tomó del brazo para salir de la casa. Antes de irse, me lanzó una última mirada, una mezcla de tristeza y reproche, que me atravesó el pecho como un puñal. Cerré la puerta despacio, giré la llave en la cerradura, y por primera vez en muchos años aseguré con el cerrojo. La madera crujió, y aquel sonido me pareció el eco de mi propia decisión. Definitivo, duro, sin vuelta atrás. Desde la calle, la voz de doña Marta me alcanzó. «¿Está bien, don Aurelio?» Me acerqué a la ventana y la abrí. Asomé la cabeza, intentando sonreír aunque por dentro estuviera roto. «Gracias, doña Marta. Estoy bien». Ella asintió con firmeza y se alejó despacio hacia su casa, apoyándose en el bastón, hasta sentarse en su vieja silla del porche. Yo, en cambio, me quedé de pie frente a la puerta cerrada, sintiendo que acababa de cruzar un umbral invisible. Ya nada volvería a ser como antes. Aquella noche apenas pude probar el caldo de pollo. Se enfrió sobre la mesa mientras yo permanecía en silencio, escuchando los sonidos de la ciudad. Afuera pasaban coches, vendedores de tamales ofrecían su mercancía, y un perro ladraba a lo lejos. La vida seguía, indiferente a mi tormenta. Me recosté en la cama más tarde, con la luz apagada, y pensé en algo que me dolió más que cualquier insulto, más que cualquier pérdida material. La certeza de que había tenido que defenderme de mi propia hija como si fuera una enemiga. Y mientras el reloj avanzaba lento en la penumbra, supe que había dado un paso que no tendría marcha atrás. Pasó una semana desde aquel enfrentamiento en mi casa. Los días se me hicieron pesados, como si cada hora arrastrara consigo una piedra. Yo intentaba mantener mi rutina, regar los cactus del patio, preparar mi café negro en la olla de cobre, salir al mercado por verduras frescas. Pero en el fondo, todo lo hacía con una nube gris encima, una sombra que no se disipaba. Una mañana, el cartero llegó con un sobre oficial. Lo abrí en el comedor, con el corazón encogido. Era una notificación judicial. Isabela había interpuesto una demanda contra mí por manipulación psicológica. Las letras impresas parecían saltar del papel. Cada palabra era un golpe. Me quedé un largo rato mirando el documento, como si al fijar la vista pudiera cambiar lo que decía. Luego lo guardé en la carpeta azul,
la misma que se había convertido en símbolo de mi defensa. Tomé las llaves y conduje hacia el despacho del licenciado Herrera. Cuando entré, la secretaria me saludó con una sonrisa cansada, como si ya supiera la carga que traía encima. Herrera me recibió en su oficina, revisó el documento con calma y luego levantó la mirada. «Don Aurelio, tranquilícese», dijo con voz firme. «Usted tiene todas las pruebas. Deje que la ley haga su trabajo». Asentí, aunque en mi pecho no había tranquilidad. La justicia podía estar de mi lado, pero la herida de ver a mi hija llevarme a los tribunales era demasiado profunda. De regreso a casa, Guadalajara estaba cubierta por una llovizna fina. El asfalto brillaba bajo las luces de los autos y los paraguas de los transeúntes formaban manchas de colores en la avenida. Conducía despacio, con los limpiaparabrisas marcando un ritmo monótono. Cuando entré en mi sala, el silencio me envolvió. Coloqué los papeles sobre la mesa y encendí la radio. Una emisora de boleros antiguos comenzó a sonar, con la voz de los Panchos cantando sobre amores perdidos. El eco de esa música llenó la habitación, mezclándose con el repiqueteo suave de la lluvia en las ventanas. Estaba a punto de servirme un mezcal cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla, un número desconocido. Dudé unos segundos antes de abrir el mensaje. Las palabras me golpearon de lleno. «Papá, soy Isabela. He retirado la demanda. Terminé con Javier. Sé que robé, que mentí, que hice daño. Estoy buscando trabajo, tratando de recomponer mi vida. Solo quería que supieras que estoy arrepentida de verdad». Leí el mensaje una vez. Lo volví a leer 2, 3, 4 veces. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero no cayeron. No había exigencias, no había excusas, no había culpas dirigidas hacia mí. Era la primera vez, en mucho tiempo, que mi hija me hablaba con esa desnudez. Aún así, mi corazón se resistía. Dejé el teléfono en la mesa y me levanté. Salí al balcón. El aire estaba impregnado del olor de elotes asados que un vendedor ofrecía en la esquina con su carrito humeante. A lo lejos, las campanas de la iglesia repicaban como un recordatorio de que el tiempo seguía su curso, indiferente a mis dilemas. Me quedé allí, bajo la llovizna ligera, sintiendo las gotas frías en mi rostro. Cerré los ojos un momento y recordé a Isabela cuando era niña. Vi su sonrisa en el día de su cumpleaños número 6, cuando sopló las velas de un pastel de fresa. Vi cómo me abrazaba fuerte el primer día que la llevé a la escuela, con las trenzas aún húmedas por el baño de la mañana. Esa niña aún vivía en algún rincón de mi memoria, intacta, pura, volvía dentro, donde los retratos familiares aún ocupaban la repisa. La foto de Isabela vestida con toga y birrete de su graduación universitaria parecía observarme con una mezcla de orgullo y lejanía. El teléfono seguía sobre la mesa, la pantalla iluminada con ese último mensaje. No contesté. Mis dedos temblaron por un instante sobre el teclado, pero se detuvieron. Me acerqué a la carpeta de documentos legales. La abrí y repasé las firmas, los sellos notariales. Todo estaba en regla. La protección de mis bienes ya no dependía de la confianza, sino de la ley. Y sin embargo, lo que no podía blindar era el hueco en mi corazón. El reloj de pared marcaba los segundos, con un tic-tac constante, como un martillo que insistía en recordarme la fragilidad de todo.
Me serví finalmente el mezcal. Lo bebí de un trago y sentí el ardor en la garganta. Afuera pasaba un grupo de mariachis bajo la lluvia. Sus trompetas sonaban apagadas por las gotas que caían sobre los sombreros de charro. Ese sonido se mezcló con el golpeteo de la lluvia en el techo y el latido sordo de mi corazón. No respondí al mensaje. No podía, porque entendí algo con una claridad dolorosa. La confianza rota no se recupera con palabras, ni siquiera con lágrimas escritas en una pantalla. La confianza se reconstruye, si acaso, con tiempo y actos. Me quedé en la sala, con la luz cálida de la lámpara amarilla iluminando los papeles sobre la mesa, escuchando el bolero que aún sonaba en la radio. Y allí, entre la lluvia, la música y el silencio, supe que había llegado el final de un ciclo. No el fin del amor hacia mi hija. Ese amor, aunque herido, seguía latiendo, sino el fin de una etapa en la que yo podía creerle sin dudar. Apagué la radio y me quedé sentado, mirando cómo la pantalla del teléfono se apagaba poco a poco hasta quedar en negro. El último mensaje de Isabela se hundió en la oscuridad, como una promesa que solo el tiempo decidiría si merecía ser rescatada.